Pues vamos a dar comienzo a este webinar. Lo primero, yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF y es un placer para mí daros la bienvenida a todos y todas. Voy a presentar primero muy brevemente UNAF para las que no nos conozcáis. UNAF es una ONG, llevamos 35 años defendiendo los derechos y el bienestar de las familias. ¿Y cómo hacemos esto? Pues por un lado porque somos una red de 23 entidades entre las que tenemos el placer de contar con Isadora Duncan, que es nuestra invitada de hoy en este webinar. Y todas las entidades que pertenecen a UNAF trabajan por y para las familias desde distintos ámbitos y con distintos colectivos. Gracias a este trabajo en red que hacemos, esto nos permite hacer una incidencia social muy importante para conseguir políticas públicas que beneficien a las familias. Además, el hecho de trabajar en una red, tenemos una visibilidad muy amplia de las necesidades que pueden tener las familias y eso nos permite también hacer proyectos con los que queremos contribuir al bienestar de las familias, intentando identificar aquellas áreas que pueden beneficiarles y que no están correctamente cubiertas y desde UNAF podamos ofrecer. Por ejemplo, somos pioneras en mediación familiar porque entendíamos que las familias están atravesando una situación de vulnerabilidad y necesitan una ayuda externa para resolver sus conflictos, siendo ellas las protagonistas de esta resolución. Y esto nos llevó a tener toda una gama de programas con los que contribuimos al bienestar familiar, trabajando sobre las relaciones intrafamiliares. Seguimos haciéndolo en mediación en ruptura, en mediación con familias que tienen problemas con sus hijos e hijas adolescentes, familias reconstituidas, que son las que aportan algún hijo o hija de relaciones anteriores, centros escolares, educando a los niños y niñas en edad escolar y a través de un programa de prevención de conductas de riesgo. Otro área que trabajamos también es el apoyo a las familias y a las mujeres migrantes, en especial aquellas que han sufrido violencias de género, a través de la atención integral y en la mediación intercultural. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos nuestros programas? Pues por una parte, a través de la atención, tenemos servicios de atención gratuitos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y también a través de la sensibilización, la formación o la educación, tanto a las familias como a los y las profesionales que trabajan con ellas. Y esta labor la hacemos pues, con materiales, hemos desarrollado muchísimos materiales en distintos formatos que podéis ver en nuestra página web y también a través de talleres o webinars como el que estamos haciendo hoy y que podemos desarrollar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y como sabéis, pues hoy vamos a hablar de un tema pues, que preocupa a muchas familias y para ello tenemos a Sonsoles Reviriego Legüey, que es responsable del programa de educación financiera familiar y prevención de pobreza energética de la Fundación Isadora Duncan. Eh, todos los inviernos empezamos a oír hablar de pobreza energética, muchas veces de las causas o de cómo atender las situaciones de emergencia, pero muy pocas veces se hace desde un punto de vista preventivo, que es lo que trabaja desde hace muchos años la Fundación Isadora Duncan. Además, en los últimos años hemos visto un encarecimiento de la energía que hace que no solamente sean las familias más vulnerables las que estén en riesgo de sufrir pobreza energética, sino también pues, algunas familias que previamente pues, quizá no estaban en esa situación de vulnerabilidad extrema o de gran vulnerabilidad, pero que también, pues a raíz de estos encarecimientos, pues están en riesgo de sufrirla. Y esto lo vamos a abordar pues a través de las siguientes cuestiones. Por una parte, la ola de frío, como la que nos encontramos ahora mismo, qué consecuencias, qué riesgos tiene, los peligros. Por otra parte, cómo preparar y prevenir lo que hablaba antes del enfoque de prevención, prevenir y preparar los hogares para el frío, la eficiencia en la calefacción, en los suministros, el uso inteligente de la energía y distintas estrategias de ahorro. Y también, bueno, pues vamos a estudiar un caso de un hogar eficiente y sostenible y estoy segura de que Sonsoles, que tiene muchísima experiencia en esto, podrá resolver a todas las dudas porque es un tema, pues como decía, que preocupa a muchísimas familias y que vamos a intentar, pues, de alguna forma contribuir a que se prevenga. Así que, sin más, sé que estáis deseando escuchar a Sonsoles, así que Sonsoles, lo primero, muchísimas gracias por participar, por hacer este webinar. Me encanta tenerte hoy aquí, así que sin más te cedo la palabra.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Hola a todas y a todos, veo que somos un montón de personas esta tarde. Y bueno, lo primero de todo, pues agradecer la propuesta a la UNAF. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí y poder estar en contacto con tantas familias y toda la tipología de familias. En concreto, la fundación de la que vengo yo, pues trabajamos en el ámbito monoparental, pero bueno, al final la intervención y el apoyo a personas nos ayuda, nos obliga a diversificar y abrirnos, aunque nuestro punto de intervención sea las familias monoparentales, pues bueno, al final el trabajo en el día a día y las consultas se abren a toda la población en general. Entonces, pues bueno, esperando que esta tarde podamos ir aprendiendo unas cuantas cosas. Ya os digo que el tema de la pobreza energética y en concreto la educación financiera, que es el ámbito en el que desarrollamos este programa aquí en Isadora Duncan, es un melón que en el momento que lo abres, pues es como la caja de Pandora. Quiero decir que empiezas a descubrir cosas, te picas y entre trucos, estrategias, políticas y novedades no se acaba. Entonces, bueno, espero que esta tarde podamos compartir, sobre todo. Yo no vengo aquí con una varita mágica a resolver todos los problemas, pero yo creo que podemos generar un espacio de diálogo y, y de ideas. Entonces, bueno, espero que sea ser lo más dinámica posible. Tenemos una tarde de mucha información por delante. Entonces, bueno, yo estoy abierta a que me vayáis parando, aunque a nivel telemático sea más complicado, que vayamos, que haya intervención y bueno, poquito a poco. Espero apañarme bien con la presentación en las plataformas, que ya sabéis que los temas técnicos de última hora, pues bueno, pueden frenarnos, pero bueno, yo si veis que voy cogiendo carrerilla, no dudéis en pararme y vamos poquito a poco. Así que muchas gracias, Amaya, muchas gracias por la acogida, por la bienvenida y, y sin más, yo me lanzo a la piscina. Empezamos a decir a las personas asistentes que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? A través del chat. Ujú, El equipo te las irá trasladando también a través de preguntas y respuestas, así que si ujú. se os va ocurriendo algo, ponedlo, que intentaremos dar respuesta dentro de los límites que tenemos de tiempo, porque como dices, hay mucha información, pero intentaremos dar respuesta a todas, así que os animo a que hagáis las preguntas que consideréis. Eso es. Lo comentaba previamente con Silvia, con la compañera de la UNAF, que hay muchas cuestiones y consultas en torno a este tema que no se resuelven en el momento. Entonces, lo que sí que nos gustaría desde Isadora Duncan es pues, abrir la posibilidad de resolver consultas, pero a lo mejor no van a ser inmediatas, sino que a lo mejor pues, bueno, la redacción de un correo electrónico que podamos estudiarlo desde el equipo y dar la respuesta pues, de la mejor manera posible. Así que bienvenidas sean las consultas y espero poder resolverlas y si no, pues que las podamos resolver en equipo en el medio plazo. Así que adelante, voy a empezar compartiendo pantalla, la presentación y, y os voy dando ahí unas pautas y nos lanzamos a la piscina, si os parece bien, ¿vale? A ver, un segundito. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Lo dicho, cualquier duda, espero poder estar atenta un poquito al chat y a las preguntas y en el caso en el que se me escape algo, pues estaremos en contacto para poder ir iniciando. Lo primero de todo, bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en la tarde de hoy. Y bueno, pues voy a empezar pues presentar un poquito la entidad de Isadora Duncan, lo mismo, unas pinceladas acerca de esta entidad y bueno, ya nos metemos en harina. Así que bueno, así como información inicial, que sepáis pues que la Fundación Isadora Duncan surge en León como respuesta a un grupo de madres que se asocian como Asociación de Madres Solteras en el año 84. El inicio de los 80 no era una época fácil y mucho menos para las mujeres y mucho menos para las mujeres madres solteras. Entonces, bueno, pues este grupo de mujeres se agrupaban para empoderarse y para resolver sus propios problemas de una manera pues casi como un grupo de apoyo mutuo. Todo este grupo o inicio
de trabajo conjunto les llevaba pues, a buscar la reivindicación de ciertos derechos y deberes como familia específica monoparental. En todos estos años, el año que viene se cumplen 40 años del nacimiento de nuestra entidad, y algo con lo que siempre se ha trabajado, se ha buscado, es la existencia o la preparación de la ley estatal de monoparentalidad. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que el inicio de este grupo de mujeres que se empoderaban no fue fácil, lo que se busca y lo que se sigue buscando desde este inicio es tener una incidencia social a través de la intervención, a través de la fuerza política, y también pues, dando la importancia a la figura de las familias monoparentales en nuestra sociedad. Así que bueno, que tengáis esta referencia y os cuento un poquito más en específico cuáles son nuestras áreas de trabajo. Inicialmente se desarrolló un punto de atención a familias monoparentales, pero que abriendo este prisma se ha acabado convirtiendo también como un área específica de empoderamiento de la mujer. En este sentido, pues asesoramos a familias de toda España y buscamos promover, junto con otras entidades, pues esta vertiente de empoderamiento y de búsqueda de la mejora de la situación de la mujer en nuestra sociedad. Como comentaba Amaya, también el trabajo desde el área de mujer migrante siempre ha estado abierto en Isadora Duncan, y actualmente disponemos de un centro de prevención y protección relacionado también y vinculado también a la violencia de género. Desde Isadora Duncan, el área de violencia de género también ha sido siempre pues una de las formas, bueno, una de la preocupación y de las áreas de sensibilización donde se ha intentado incidir desde siempre, pues como recepción de casos, información, y en su momento también dispusimos de una vivienda de acogida para mujeres víctimas. Y actualmente, justo aquí debajo donde lo veis, donde pone prevención violencia, disponemos de un programa en el que intentamos pues, sensibilizar a todos los niveles, y en concreto la vertiente que estamos trabajando últimamente es la prevención de la violencia económica, como una rama más de la violencia de género, pero pero que no se tiene tan en cuenta. Entonces, bueno, pues como veis, el área mujer, violencia de género y apoyo comunitario ha estado siempre presente, sin olvidar el punto central que tenemos aquí, que es el área de infancia, desde donde desarrollamos un programa de ludotecas y de campamentos de verano, desde donde favorecemos también la conciliación de las familias monoparentales, pero desde donde también incidimos en la educación y en el desarrollo de los menores en el día a día. El contacto con los niños y niñas también nos ayuda mucho pues, a tomar la temperatura de cuál es la situación familiar y cómo viven estos menores en sus hogares. Entonces, bueno, pues el trabajo con niños y niñas pues, es muy gratificante. Intentamos pues, mantener esta vertiente de trabajo también bastante enfocada. Y por último, llegamos al área de empoderamiento económico, que es en concreto donde me ubico yo, y bueno, y el resto del equipo, donde pues intentamos, desde el programa en el que trabajamos, que es de educación financiera familiar y prevención de la pobreza energética, pues buscamos dar soluciones y favorecer la economía en los hogares, la economía familiar, individual, y buscar herramientas para enfrentarnos al sistema económico en el que vivimos. Ya, esto lo hablaba el otro día con un compañero, que al final la educación financiera lo vemos como que, o sea, la percepción social de este concepto es como si fuera algo ajeno a las personas al día a día. Y en el fondo es un poco como saber, nosotros lo planteamos como el que busca aprenderse y conocer todas las normas del Monopoly. Tú en realidad jugamos a este juego, pero cuando conoces las normas sabes que es más fácil que puedas ganar. Entonces, bueno, pues esta es la idea que planteamos. Como veis aquí en esta diapositiva, nuestro objetivo, como os comentaba, es el empoderamiento económico de las familias, realizando pues,
realizando asesoramientos y buscando la correcta gestión de los recursos y de los ingresos a nivel familiar. Promovemos también la inversión y la contratación y gasto y consumo responsable de suministros y principalmente buscando evitar situaciones de sobreendeudamiento. Este tipo de atención y de trabajo se tiene que hacer también desde una óptica teniendo en cuenta la inserción sociolaboral como herramienta de mejora económica. Y por último, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, la prevención de la pobreza energética en los hogares. Como veis, los tres ejes de trabajo desde este programa son el asesoramiento individual o familiar, la formación pues desarrollando talleres o generando puntos de encuentro como en el día de hoy, y la difusión y coordinación con otras entidades. La difusión la realizamos a través de nuestra página web, que veis aquí abajo, que es Gestión Familiar, eh, y como ejemplo de coordinación con otras entidades y en búsqueda de la mejora de la inserción financiera, participamos también en el Observatorio de Cuentas de Pago Básicas. Esto también hoy no tiene mucho que ver con este tema, pero sí que es verdad que es un área que nos preocupa bastante y en el que participamos activamente. Voy a hacer una prueba de abrir, bueno, para que vayáis viendo un poquito el recurso. A ver, y os voy a enseñar bueno, pues la página web desde la que difundimos y desarrollamos, y para enseñaros también un poquito pues, por dónde nos entran muchos de los asesoramientos y consultas, para que lo tengáis en cuenta. Al final de la presentación os pasaré todos los enlaces y todos los recursos, pero inicialmente para que tengáis en cuenta que las consultas las podemos resolver también a través de este formulario, desde donde pues entran bastantes consultas en el día a día. Bueno, os lo decía antes, yo tiendo a coger bastante carrerilla, entonces pues espero que no acelerarme mucho. Si veis que voy muy rápido, pues me dais el alto y, y seguimos, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, el programa de educación financiera familiar y de prevención de pobreza energética es un programa subvencionado dentro de la convocatoria de actividades de interés general, correspondiente a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como ha comentado Amaya antes. Así que nada, casi teniendo un poco esta pincelada general de la entidad y el trabajo que desarrollamos, pues vamos a meternos en harina. Planteo aquí una tabla de contenidos un poquito para que vayáis viendo el itinerario que vamos a seguir en la tarde de hoy. Espero que lleguemos a todos los contenidos, pero de todas formas lo hablaba también con Silvia, con la compañera de UNAF, que toda la presentación espero os la pueden pasar y que tengáis acceso a todos los recursos, ¿vale? Así que nada, pues empezamos esta sesión con un trabajo de imaginación. Entendemos que la idea central de este webinar es comprender la realidad de la pobreza energética y conocer pautas y recursos, como os comentaba, que nos ayudan a entender y aplicar estrategias para mantener nuestros hogares cálidos y confortables, asegurando nuestros suministros y efectivamente estando seguros de que nuestros consumos son eficientes. Contribuimos de esta manera al ahorro energético y económico propio y al cuidado del medio ambiente. Vamos a empezar esta sesión pues, con un ejercicio de imaginación. Os voy a poner un vídeo súper cortito y ahora os doy la explicación un poco de este vídeo, ¿vale? Así que espero, si no llegáis a verlo, tenéis algún problema, me decís, ¿vale?
Perdón, acabo de ver que me estáis diciendo por aquí por el chat que no se oye. Bueno, no pasa nada, os pasaré el enlace y ya lo veis tranquilamente. Bueno, la idea de este vídeo, aunque más o menos, aunque no lo habéis oído, bueno, el fondo del audio es una canción que acompañaba las imágenes, entonces, bueno, este vídeo estaba vinculado a una campaña, como os comentaba antes, de prevención de la violencia económica, y la idea era pues empezar esta sesión haciendo un trabajo de imaginación. Imaginamos un hogar en el que durante los meses de invierno, en esta época en la que estamos entrando, una familia que vive allí no puede permitirse encender la calefacción para mantener su casa cálida. O podemos imaginarnos también perfectamente un hogar en el que cada vez que se enciende una bombilla existe una preocupación acuciante del impacto que tendrá en sus facturas. Esta realidad que nos podemos imaginar perfectamente cualquiera de nosotras en el día de hoy, pues es una realidad que tiene un nombre y que es pobreza energética. Entonces, bueno, aquí en este ladito tenéis la definición tal y cual se plantea en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Y bueno, os voy a entrar en este enlace para que lo veáis, pero también seguirá, o sea, estará en los enlaces y en los recursos que os iré pasando. Entonces, bueno, os hacemos aquí este salto a este enlace. Y me interesaba principalmente que lo tuvierais en cuenta porque a través de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética vemos cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta a la hora de entender o conceptualizar esta realidad. Entonces, bueno, sin entrar muy en profundidad, para que lo veáis por encima, bueno, pues uno de los indicadores es el gasto desproporcionado en las facturas, en el recurso energético. La pobreza energética escondida, es decir, personas que tienen disponibilidad económica, pero que su casa pues a lo mejor está mal aislada, o factores que puedan hacer que, aunque tengas capacidad económica, no puedas afrontar al 100% el coste de las facturas. La incapacidad para mantener la vivienda en una temperatura adecuada, o el retraso o el endeudamiento, como os comentaba antes. Entonces, bueno, pues volvemos aquí a la presentación. Quería también, uy, que se me escapa. Quería darle también importancia a, sin coger mucha carrerilla en la presentación, mencionando estos tres aspectos que giran en torno al concepto de pobreza energética. Y entre ellos es el acceso a la energía como derecho. Es un tema muy interesante y es algo que sabemos y que en lo que se está trabajando. Sabemos que en los objetivos de 2030 está presente esta realidad. Y lo que podemos es asegurar que el suministro de electricidad, gas y agua son esenciales para satisfacer nuestras necesidades básicas. No disponer de acceso a servicios esenciales sabemos también que limita gravemente las oportunidades y el bienestar de las personas en nuestra sociedad. Y sabemos también que la falta de acceso a los suministros energéticos perpetúa un ciclo de pobreza, dificultando la plena participación en nuestra sociedad. Entonces, bueno, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos preocupa? Bueno, pues porque sabemos que la pobreza energética está estrechamente vinculada con la calidad de vida de las personas. Sabemos que existe este impacto directo entre la salud y el bienestar de las personas, y sabemos que estas son las consecuencias que se derivan de esto son las siguientes. Sabemos que la exposición a bajas temperaturas puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, como puede ser pues, tener un simple catarro o gripe y que esto derive en problemas pulmonares graves, o empeorar condiciones ya existentes como las personas que tienen asma. La falta de acceso a agua caliente puede tener efectos adversos en la higiene personal, pero también en la alimentación y por lo tanto en la salud general de las personas. También sabemos que los niños y niñas que viven en entornos fríos o húmedos, donde no se puede mantener un ambiente cálido o bien iluminado, pueden mostrar una disminución en su rendimiento
en su rendimiento en los estudios. Y sabemos también que el estrés o la ansiedad derivados de la preocupación por el impago de las facturas puede ser un factor detonante en el estado de la salud mental de las personas. Por último, otro aspecto bastante importante sobre el que gira la pobreza energética es el impacto ambiental y el consumo excesivo. La ineficiencia energética y el consumo excesivo tienen su impacto significativo en el medio ambiente, porque cuando utilizamos más energía de la necesaria, se incrementa la demanda de recursos naturales y se generan mayores emisiones a la atmósfera, lo que tiene un impacto en la calidad del aire y en la salud pública. Posteriormente ya os enseñaré un estudio de la OMS en la que se vincula esta relación de la calidad del aire y el bienestar de la salud de las personas. La adopción de medidas para la prevención de la pobreza energética y la promoción de la eficiencia energética no solo nos beneficia a nivel individual en el ahorro de nuestras facturas o directamente que nos toque a nuestros bolsillos, sino que también contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del planeta. Es fundamental y es algo que, bueno, que está presente en el día de hoy, que asumamos esa parte de responsabilidad de usar la energía de manera más eficiente y reivindicar que sea no únicamente a nivel individual, sino a nivel social y empresarial, para que no solo estemos preocupados por nuestro domicilio, sino por el efecto global que esta realidad tiene en el mundo. Así que bueno, para entender un poquito más esta realidad y dar un poco de contexto, os voy a pasar a comentar unos datos y bueno, espero también no adentrarme mucho en ello, pero bueno, para que tengamos una imagen general de esta realidad. A nivel global, según la Agencia Internacional de la Energía, más de 675 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad, lo que representa aproximadamente el 10% de la población mundial. En el informe que ha publicado este verano la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud alertan de que actualmente a nivel general estamos bastante lejos de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de la energía, como os comentaba antes. No sé si aquí tengo el enlace, sí, aquí vienen todos los enlaces. Así que cuando os pase la presentación podéis ir pinchando por aquí y lo veis perfectamente. Otro dato relevante y que nos interesa es que actualmente en torno a 3 millones de personas en el mundo aún cocinan con combustibles sólidos como leña y carbón en sus domicilios. Y esto sabemos que tiene graves implicaciones en la calidad del aire y en el bienestar en los hogares. El humo sabemos que desprende combustibles que pueden mantener mezcla tóxica de partículas y sustancias químicas que pueden afectar a las defensas del organismo y duplican el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como la bronquitis o la neumonía. Esto es un apunte de la OMS vinculado a este informe de Naciones Unidas. Y rematando ya el contexto global con más información de la Organización Mundial de la Salud, otro apunte importante es que 3,3 millones de muertes, como veis, prematuras se deben a la exposición a temperaturas extremas y a contaminación derivada de este tipo de combustiones en el hogar. No sé si vamos a buena velocidad, ¿no? Bueno, si vamos bien y por aquí no veo nada, yo tiro para adelante. Así que, genial, gracias. En relación a la Unión Europea, me parecía importante enseñaros este mapa en el que se ven dos de los indicadores que os enseñaba previamente de la estrategia contra la pobreza energética a nivel estatal. En estos dos mapas, como veis, bueno, vienen de... A ver qué os pasa esta investigación. Vienen de este estudio bastante reciente de la Universidad de Barcelona, donde se gira un poquito en torno a la prevención de la pobreza energética y políticas concretas. A ver que volvemos al mapa.
En este mapa vemos a nivel de la Unión Europea en los hogares, la percepción de hogares en el que en el 2021 se percibía que el propio hogar no estaba en una temperatura adecuada a lo que se esperaba para pasar el invierno. Y luego también en otro lado, a la derecha tenemos el otro mapa en el que también figura pues, esa percepción, bueno, esa realidad de no poder pagar las facturas, es decir, hogares en los que se van a encontrar en una situación de endeudamiento. Por último, y ahí en este cuadrito de abajo, como veis, hacemos referencia otra vez a los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en la que vemos un poquito la evolución de estos indicadores y bueno, nos interesa principalmente el del año 21, donde el 16,9% de los hogares percibía como gasto desproporcionado sus facturas de la luz. También vemos como un 14% muestra que también se encuentra con una temperatura inadecuada en la vivienda en invierno. Entonces, bueno, para que veamos con estos 3 o 4 datos que estamos hablando de una realidad global que aunque nos afecte y nos afecta a distintos niveles, es algo de lo que no podemos escapar, que está pasando en todas partes en el mundo y que por lo tanto pues, es algo en lo que la incidencia está siendo a nivel global. Es interesante, y a lo mejor voy a hacer demasiado hincapié, perdonad por ser pesada, en la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica, en esta Estrategia Nacional de Prevención de la Pobreza Energética. ¿Por qué? Porque es una iniciativa bastante pionera y donde se están buscando que estos indicadores, aparte de estudiarlos, que tengan una solución. Más adelante os comentaré iniciativas que ya se han ido derivando de esta estrategia nacional y que son ejemplos de buena respuesta a estas problemáticas. Así que, bueno, seguimos. A ver. Ay. Vale. Uy. Vale. En este segundo punto de factores que van a afectar a la pobreza energética en los hogares, perdonad que cojo carrerilla y me voy quedando seca. Quería, antes de empezar a desarrollar un poquito estos 3 factores, sí que quería daros un poquito la pauta, la indicación de que la configuración de la pobreza energética puede venir pues eso, dada por muchos factores, pero generalmente los 3 influyen en todas las situaciones de pobreza energética. Entonces, bueno, estos son los principales. Como hemos visto en los últimos años, la fluctuación del precio de la energía es algo que ha afectado directamente a nuestros bolsillos y a los suministros energéticos. La guerra de Ucrania ha sido un factor determinante para esta realidad. Y los mecanismos que se han tenido que implementar o que se han implementado a nivel político pues nos han permitido que haya un freno en el desembolso en este tipo de suministros energéticos y que hubiera algún tipo de control en este petardazo del precio de la energía que sufrimos hace unos meses. El hecho de que una familia satisfaga sus necesidades energéticas en su hogar implica un coste monetario y, lamentablemente, como sabemos, no es especialmente económico. A esto hay que sumarle el constante aumento del precio de la energía en los últimos años, que ha puesto en condiciones de pobreza absoluta, en muchos casos, y relativa a millones de personas. Estas situaciones de pobreza absoluta o relativa van a estar vinculadas con este segundo factor, que es el de la vulnerabilidad económica. Personas en situación de desempleo o trabajadoras a tiempo parcial o con salarios precarios o cualquier persona en una situación en la que sus ingresos no le permite llegar a todos los gastos que tiene en su hogar, en su familia,
tendrá que invertir siempre una parte significativa a estos suministros. El dirigir parte de tus ingresos a poder costearte la calefacción o tener agua caliente, en muchísimos hogares y a muchas familias les afecta directamente, y es algo que veremos un poquito más adelante. Y cuando pensamos en pobreza energética, en ese punto anterior en el que imaginábamos, o en el que habéis podido ver las imágenes de dos personas pues tapadas con la manta, con el gorrito en casa, en muchos de los casos, o por lo que vemos en el programa de educación financiera aquí en Isadora Duncan, en muchos casos es directamente vinculado a la ineficiencia energética. Las viviendas mal aisladas o con sistemas de calefacción o refrigeración en el caso del verano ineficientes siempre requieren más energía para mantener una temperatura cómoda tanto en verano como en invierno, lo que va a aumentar esta inversión que decíamos antes en estos suministros. Otro punto importante vinculado con la ineficiencia energética es el mantenimiento o la falta de mantenimiento adecuado. Esta carencia de mantenimiento también es un síntoma de ineficiencia, ya que pueden intervenir fugas de aire en las ventanas, por ejemplo, o que en los sistemas de calefacción estén desgastados y se averíen o puedan dar fallo. Por eso, cuando hablamos con el personal que interviene en frío o calor, con los profesionales técnicos de este área, siempre hacen mucha hincapié en este apartado. Y desde fuera siempre parece que este hincapié que se hace en el mantenimiento es porque, bueno, quieren que vender más sus servicios. Y no, generalmente cuando yo estoy en contacto con profesionales de este sector, saben que el mantenimiento es prevención. Por lo tanto, como hoy estamos en el tema de la prevención, me parecía muy importante, sobre todo por el consejo del personal que trabaja en esto, hacer hincapié en el mantenimiento. El comportamiento ineficiente en relación a la energía lo entendemos como aquellos que generalmente por desconocimiento de las prácticas de eficiencia energética o mal uso de dispositivos electrónicos, perdón, pueden llevar a tomar decisiones que nos van a repercutir en el bolsillo. En muchos casos también el desconocimiento que tengo de mis propios suministros nos va a hacer, pues a lo mejor, perder capacidad adquisitiva porque el contrato que tenemos, por ejemplo, no se corresponde con nuestras necesidades energéticas. Entonces, bueno, este comportamiento ineficiente parece que es como algo que yo hago activamente, como que voy a tomar una decisión activa, y en muchos casos es principalmente falta de información y desconocimiento. Respecto a los suministros y al tipo de suministros que contratamos, lo tocaremos un poquito más adelante para que conozcáis un poquito cuáles son las mejores formas o la mejor forma de tomar decisiones. Y por último, otro factor impepinable para que sabemos que afecta directamente a la ineficiencia energética es el cambio de temperaturas, como hacíamos referencia antes, a las olas de frío y de calor. Vemos que los cambios bruscos que estamos sufriendo en los últimos años cada vez son más bruscos, y lo estamos viendo que tanto en el verano como en el invierno nos estamos teniendo que adaptar a nuevas realidades climáticas. Por lo tanto, nuestros hogares y muchas familias también se están teniendo que adaptar a estos cambios de temperaturas y a esta realidad. Así que, bueno, así otra pincelada. Espero ir yendo un poquito con más velocidad, pero ¿qué tal vamos? A ver si me dais un feedback positivo, y si voy muy rápido, ya sabéis, me decís y voy frenando. En relación a la pobreza energética, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es los colectivos a los que afecta de una manera. Sabemos que nos va a afectar a todos porque el frío nos afecta a todas las personas y el calor nos afecta a todas, pero si tenemos en cuenta los factores que hemos comentado previamente, va a haber grupos de población a los que vaya a tener una repercusión mayor a nivel económico y a nivel de salud, como decíamos antes.
las familias, inicialmente en este grupo de población vulnerable, las familias con ingresos limitados, como hemos comentado antes, vamos a ver que el desembolso siempre va a hacer que tengamos que tomar decisiones a nivel de necesidades de nuestro propio presupuesto familiar. Entonces, ese límite en los ingresos, ya sea por una situación de desempleo o por empleo precario, insisto, va a afectar en su mayoría a muchísimas familias y a muchísimos hogares. En relación con las personas mayores, es interesante y es un colectivo especialmente vulnerable, ya que tienen un mayor riesgo de aislamiento social. El empeoramiento de su estado de salud y la disminución de los ingresos tras su jubilación va a llevar también a que en muchos casos no se pueda permitir el calentar la casa como se calentaba antes. En el programa en el que trabajamos, cuando nos hemos encontrado situaciones de pobreza energética vinculadas a personas mayores, en muchos casos suelen ser personas viudas y que en muchos casos también su respuesta es: ay, hija, pero ¿cómo voy a encender la calefacción si ahora estoy yo sola en casa? Cuando estaba mi marido, cuando estaba mi hijo, pues lo encendía, pero claro, para uno solo, pues nos encontramos esa realidad. Y luego también un factor social importante relacionado con este colectivo es la tendencia al aislamiento, la soledad, que en muchos casos, en muchos domicilios donde se encuentran las personas mayores, también, también pues esa soledad implica, implica que no se quejen y que no muestren ese malestar en su propio domicilio. En relación con los niños y niñas, como os comentaba antes, son especialmente vulnerables también, ya que las consecuencias de la falta de calefacción y de deficiencias en el aislamiento térmico pueden afectar también tanto al rendimiento escolar, como decíamos antes, como a la propia salud y en el bienestar. Voy a hacer una pequeña parada, un hincapié en este punto, en el punto de las personas dependientes, porque hace un par de meses, bueno, va a hacer un par de meses, desde Isadora Duncan, lanzamos unas jornadas marcadas en la educación financiera y en la pobreza energética, y en concreto, una de las ponentes que vino a las jornadas a exponer una problemática vinculada a las personas dependientes, nos hablaba de las dificultades en las que se encuentran las personas electrodependientes. Vamos un paso más allá de las personas dependientes. Hablamos de personas electrodependientes como las personas que necesitan soportes vitales para el mantenimiento de su vida. Y en concreto, la ponente, que era una técnica que venía del Defensor del Pueblo Andaluz, nos hablaba de cómo habían recibido la queja y la problemática de cómo afrontar un corte de suministro si tienes un familiar que depende de un respirador, por ejemplo. Entonces, es una realidad en la que no nos fijamos, pero cuando Inmaculada nos explicaba toda esta realidad y cómo desde el Defensor del Pueblo Andaluz buscaban estas soluciones y representaban a estas personas con estos problemas, la verdad es que nos abrió un mundo, una realidad bastante preocupante y, y que, bueno, que estamos viendo que hay una vía de trabajo, pero bueno, aquí en este enlace voy a pasar por encima, un momentín, solo por encima, para que veáis un poquito pues cómo han elevado la propia queja del Defensor del Pueblo Andaluz, cómo han dirigido esta queja tanto a las propias empresas energéticas como al Defensor del Pueblo a nivel estatal. Entonces, bueno, nosotras desde el programa seguiremos un poquito pues la continuidad de esta lucha o resolución de esta problemática y me parecía interesante pues, que visualizarais un poquito pues, problemas concretos. Otro de los colectivos que es muy evidente, pero que parece que
se queda fuera de la pobreza energética porque no están en hogares, también son las personas sin hogar. Es decir, que el efecto que las personas que carecen de una vivienda a menudo no tienen, evidentemente, fuentes de acceso a fuentes de calefacción o electricidad, pero sabemos que la exposición a temperaturas extremas es especialmente peligrosa para este grupo vulnerable. En relación al colectivo de personas migrantes, no quería hacer también una paradita porque desde el programa también atendemos a muchas realidades y en concreto el de las personas migrantes. Vemos que la realidad del acceso a la vivienda es otro frente, que no es el de la pobreza energética, pero el propio acceso a la vivienda va a condicionar a la calidad de la vivienda a la que acceden este tipo de familias. Por lo tanto, si por tu condición de persona que viene de otro país, el acceso a la vivienda va a estar condicionado a que la elección de tu vivienda sea de peor calidad en muchos casos, pues entonces apaga y vámonos porque vamos a casi seguro que vamos a encontrarnos en una situación de pobreza energética en ese tipo de domicilios y de hogares. En relación a los hogares monoparentales, y aquí hablo con conciencia de ello, las familias encabezadas por un solo progenitor generalmente, lo sabemos y lo sabemos desde la práctica, enfrentan mayores desafíos económicos y en concreto pues el afrontar este tipo de gastos pues también va a afectar específicamente a este tipo de hogares. Y por último, y no menos importante, y más viniendo yo, ahora mismo me encuentro en León, la provincia de León es una de las que a nivel del Estado español, pues que más extensión tiene, por lo tanto, mucha población dispersa en el medio rural. Quería hacer también bastante hincapié, un poco barriendo para mi tierra, o la tierra en la que me encuentro, porque en muchos casos últimamente estamos hablando de la vuelta al pueblo, de la repoblación, la España vaciada, sí, pero ¿en qué circunstancias? Porque yo, por ejemplo, soy una persona, me considero medio joven y tengo amigos de mi edad, de mi quinta, que sí que este proyecto de futuro de volver al medio rural o de establecerse en el medio rural lo visualizan y lo visualizamos, pero ¿en qué condiciones están estas casas que nos van a acoger? Pues os lo podéis imaginar, en muchos casos hay que hacer una intervención integral en este tipo de casas para afianzar la población. Entonces, bueno, esto para las personas que quieren afianzar, o sea, que quieren trasladarse de lo urbano a lo rural, que es algo que está ahora como muy en boca. Pero, por otro lado, tenemos que hablar también de las personas que siempre han estado allí. Aquí en León es muy normal, yo lo hablaba también con compañeras de aquí de la fundación, el oír que pues hace años incluso, pero no hace años, hace 200 años, sino hace 10 años era normal que en el pueblo de la zona de Bavia, cerca del embalse de Barrios de Luna, no sé si conocéis la zona, es una zona preciosa, era normal que los pueblos quedaran aislados por las nevadas, pero aislados a nivel de corte de comunicaciones, corte de suministros. Entonces, estas personas que han vivido estos aislamientos de una manera natural, vinculada a la climatología de la zona, la prevención de este tipo la conocen y la conocen muy bien y la conocen históricamente. Entonces, bueno, quería dar este guiño y esta pincelada al medio rural porque muchas veces nos olvidamos de él y allí es donde en muchos casos están las soluciones porque tenemos esta herencia de saber prepararnos para lo que venga en el futuro y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Así que bueno, cerramos este puntito de grupos de población vulnerable sin dejar de lado una cuestión a la que afecta a todos estos grupos de población, que es la moratoria de las deudas eléctricas.
quiero hacer esta parada en este punto. Voy a abrir aquí este enlace mientras bebo un poquito de agua. Porque sí que me parecía interesante hacer referencia a... Uy, esto no nos interesa. Quería hacer referencia a que una de las herramientas que se dieron en el momento de la crisis del COVID se está manteniendo y se ha mantenido en estos 2 o 3 últimos años desde el COVID, que es la moratoria de cortes de suministros básicos. Seguramente os suene o no, porque después de la etapa del COVID yo creo que todos tenemos ahí un poco de shock postraumático y muchos de nosotros como que hemos borrado información. Pero en el caso de los suministros básicos, esta moratoria para evitar estos cortes se determinó para que en la época de la crisis de la COVID los hogares más vulnerables pudieran mantener sus suministros. Ya que no podíamos salir de casa, pues por lo menos intentar compensar en estos hogares, poder compensar a estos hogares. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo interesante o lo importante de esta moratoria? Pues que finaliza a final de este año. El 31 de diciembre es la fecha en la que este Real Decreto decae. Y bueno, pues a nivel estatal, un buen grupo de entidades, pues estaremos pendientes y estamos pendientes de a ver cómo o por dónde sale este punto de la moratoria. Y os lo dejo aquí pues un poco de enganche para que si os interesa que estéis informados. En el primer enlace, que ni voy a pinchar porque creo que me estoy enrollando un poquito, en este primer enlace, bueno, es información del Ministerio de Sanidad en el que hace referencia a los colectivos, a los grupos de población a los que les afectan más los factores de riesgo de temperaturas bajas. Así que, bueno, en relación a esta diapositiva, ¿qué tal vamos? ¿Vamos bien? Ay, qué gusto, estoy abriendo el chat y me estáis dando muchísimo ánimo, así que me alegro. Espero que por lo menos que haya movimiento y que os vaya pareciendo interesante. Vamos a la siguiente. A ver. Ahí. Bueno, como comentaba Amaya, una de las realidades que más nos importa en esta época es la llegada del invierno y, y las implicaciones que trae esta llegada del invierno y la ola de frío en concreto. La ola de frío a nivel conceptual se utiliza en medios de comunicación así como algo muy genérico, pero en concreto, por definir un poquito, pues eso, lo que veis ahí en la diapositiva. Son periodos prolongados de temperaturas extremadamente bajas. Pueden tener una serie de consecuencias y riesgos significativos para la salud, la seguridad alimentaria y en infraestructuras o en factores psicosociales. Voy a pasar por encima de esto, pero quiero enseñaros primero este punto de zonas climáticas, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos. A ver, vale, aquí estoy barriendo un poquito para casa porque estoy abriendo un enlace de nuestra propia página web, pero era básicamente para que vierais este mapita en el que el Ministerio de Fomento nos ayuda a determinar las diferentes zonas climáticas que existen en España. No sé exactamente desde dónde me estáis escuchando, o dónde estáis ubicados, pero bueno, como la realidad de cada zona es distinta, bueno, pues os pongo este mapa para que identifiquéis pues, dónde os encontráis y cuál sería vuestra zona climática. ¿Para qué nos sirve conocer nuestra zona climática? Pues en concreto lo que veis en esta página, en nuestro caso era en este caso es para informar acerca de el bono social térmico, pero bueno, como veis, esto es del año 19, está actualizado, pero en concreto las zonas climáticas son las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta imagen de España. Hoy veo que tengo aquí en el chat zona rural Valencia, Madrid, Valladolid, bueno, Burgos, pasando frío.
Qué bien, qué bien. Uy, desde Ávila, una compatriota, qué alegría. Yo soy de Ávila, como la persona de Ávila habrá intuido. Es que Ávila, uy, Ávila, Sonsoles es un nombre típico de Ávila y a mí siempre me hace mucha ilusión encontrarme con gente de allí. Bueno, volvemos a la presentación. Opa, a ver. Bueno, vemos que acabo de ver por lo que me decís por el chat que tenemos bastante presencia de diferentes zonas climáticas. Por lo tanto, bueno, el efecto del frío o el calor, pues en cada zona será distinto. Y la misma manera, sabemos que las infraestructuras y la construcción en muchas zonas ha dependido y va a depender de la climatología de cada una. Nos lanzamos un poquito a estos riesgos, os voy contando, voy a dar ahí alguna pincelada sobre los riesgos de la salud. En relación a la salud humana, nos podemos encontrar, yo sé que hay muchos de estos factores que son casi de cajón y por eso quiero pasar por encima de ellos sin darle mucho bombo, pero bueno, me parece importante definirlos. En el caso de la salud de las personas, podemos encontrarnos y nos hemos encontrado tristemente con situaciones de hipotermia y congelamiento. Como hablábamos antes de los colectivos vulnerables, en concreto el congelamiento a quien más afecta evidentemente es a las personas sin hogar. Pero también las situaciones de hipotermia nos las estamos encontrando en contextos familiares en los que previo a la moratoria de corte de suministros había hogares en los que los niños y niñas acudían en muchos casos al colegio en situaciones de hipotermia. Me gustaría, a ver si me acuerdo, me gustaría pasaros un estudio en relación a esto, porque me lo voy a apuntar, porque si no se me va a olvidar. Porque es bastante interesante, es realmente triste, pero interesante. Y también sabemos que a nivel de salud, pues el agravamiento de ciertas enfermedades crónicas, como decíamos al principio, puede estar influenciado por la llegada del invierno o de los fríos menos previsibles, como pasó en la Comunidad de Madrid hace 2 Navidades, creo que fue Filomena. Bueno, pues ese golpe de nieve tuvo bastantes implicaciones a nivel de salud y a nivel del sistema sanitario. No olvidemos que cuando no controlamos el clima tampoco podemos controlar qué es lo que viene, lo que acarrea todo esto. Entonces, bueno, pues os lanzo la realidad de Filomena, pero bueno, para el resto de personas que no vivimos en el madricentrismo, pues también tenemos nuestras propias realidades. En Burgos caen nevadas del demonio e imagino que en Valencia, en Castellón también nieva bastante. En la Comunidad Valenciana creo que en Castellón nieva, así que bueno, estos fríos en cada zona los encaramos como buenamente podemos, sin quitarle la importancia a estas implicaciones en la salud. En relación al impacto que tienen en infraestructuras, y hablo de infraestructuras para que tengamos la idea de infraestructuras del Estado, por ejemplo, o de transporte, cuando ha habido cortes de suministros, como se hablaba en el medio rural, este tipo de aislamientos en el que no pueden acceder camiones con suministros o que el propio suministro de la electricidad se cae porque se ha caído la red eléctrica. Es una realidad que está bastante más extendida de lo que creemos. Problemas de transporte y también podemos encontrarnos a nivel de infraestructuras más en hogares que afectan directamente a nuestras casas. Puede haber y nos hemos encontrado pues en muchos casos daños de las tuberías o fugas y cortes en el suministro de agua. Esto también es una realidad. Vinculado al suministro de agua, imagino que otra de las realidades que os ha venido a la cabeza cuando hacíamos al principio este ejercicio de imaginación son las humedades. No sé si en Levante, con este clima un poquito más, un poquito no, bastante más húmedo que en el centro de la meseta, imagino que esta realidad de las humedades también es algo que es bastante, que existe con bastante frecuencia.
en realidad pasa en todas partes, y el no poder permitirnos calentar o mantener un ambiente cálido en nuestros hogares también va a afectar a la propia infraestructura del edificio o de nuestro hogar. Así que bueno, para que lo tengamos también en cuenta, como el agua y la congelación o descongelación de este agua puede afectar a estas estructuras. En el caso de la seguridad alimentaria, no es un factor que nos entre tanto en la cabeza, pero vuelvo un poco a tirar del hilo del medio rural. Puede haber pérdidas en los cultivos y principalmente, o sea, esto puede darse tanto en olas de frío como en olas de calor. O sea, los cambios bruscos de temperatura van a tener y siempre han tenido em, eh, efecto y dañar los cultivos agrícolas, lo que resulta evidentemente en pérdida de alimentos y en el aumento de los precios de estos productos. Que no se nos olvide que al final a lo que jugamos todas las familias, todos los hogares, es a que nuestro presupuesto económico se equilibre, pero si de repente eso nos pega un petardazo como nos está pasando ahora con el precio del aceite, por ejemplo, pues ya nuestra seguridad alimentaria se ve tocada. Entonces, bueno, para que tuvierais en cuenta también que puede haber interrupciones en la cadena de suministro, porque puede obstaculizar, igual que hablábamos antes de las infraestructuras, puede obstaculizar la entrega de alimentos y otros suministros esenciales. Y por último, em, y en mi caso, bueno, en nuestro caso, en el caso del programa, algo que nosotras eh, vemos en el día a día, trabajando mano a mano con muchas familias, son los riesgos psicosociales. Y por aquí abrimos dos vías. Uno de ellos es el aislamiento social, como hablábamos antes, en el caso de las personas mayores, em, pero también el aislamiento forzado, como hablábamos de las pequeñas comunidades o las pequeñas aldeas que quedan cerradas en ciertos momentos en el invierno. Estos sentimientos de soledad que vienen acarreados por el aislamiento también tienen efectos en nuestra salud y en nuestra salud mental, evidentemente. Y por otro lado, a nivel de riesgo psicosocial, el estrés y la ansiedad vinculados por la preocupación que puede acarrear el petardazo económico que puede llegar a nuestras facturas, también tiene un efecto en nuestra salud mental. Entonces, bueno, así un poquito que veáis estos riesgos y que los conozcáis. ¿Qué es lo que nos interesa a nivel de familia? Pues hilando con lo último que acabo de decir, pues cómo van a afectar estas facturas invernales al presupuesto familiar. Evidentemente, yo sé que estas 4 o 5 apuntes son un poco de cajón, me da un poco de rabia decir cosas evidentes, pero bueno, es un factor que tiene que estar ahí, que es el incremento en el consumo. Evidentemente, el consumo de calefacción y de agua caliente pues, se va a disparar. Entonces tendrá su impacto en familias con vulnerabilidad económica o con bajos ingresos. Esto del equilibrio que os hablaba de la gestión económica familiar, de cómo equilibramos nuestros gastos, implicará que no podamos, que tengamos que reducir en otros gastos. Ahí, entre paréntesis, hago el apunte del transporte porque creo también, y no es que lo crea yo que se me haya encendido la bombilla, sino que sabemos que aparte de estos suministros energéticos de cara a la llegada del invierno, otro de los, no suministros, pero cuestión energética, como es el transporte, es otro de los gastos que no podemos reducir. Y esto lo quiero hilar para que tengáis también la referencia de una investigación que se está desarrollando desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde el área de arquitectura, en las jornadas que os comentaba antes, que tuvimos en septiembre, una de las ponentes, Ana Sanz, nos comentaba y nos hablaba de la pobreza energética vinculada a los vehículos motorizados. ¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque al final, tanto tú tienes que mantener tu hogar cálido y confortable como
tienes que trasladarte a tu centro de trabajo. Son dos gastos impepinables y los dos van a afectar de una manera bastante importante en este presupuesto familiar. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que si tenemos que mantener suministros y la gasolina del mes porque tenemos que hacer nuestra compra o trasladarlos a nuestro centro de trabajo, es en otros gastos donde vamos a reducir. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que hablamos de pobreza energética, pero que se están abriendo nuevas vías de estudio en relación a esto que nos hacen salir de los hogares, como es en esta investigación que os hablaba de vehículos motorizados. El punto del endeudamiento. El endeudamiento para el programa en el que trabajo es uno de los mayores pánicos que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacemos una asesoría a una familia en relación a su presupuesto familiar, perdonad, y en el gasto y en el gasto familiar, el endeudamiento o el salir de las situaciones de endeudamiento es uno de los problemas más complicados y por donde nos estamos encontrando muchas realidades que para desenrollar una situación en la que una persona ha accedido a un crédito o un mini crédito o mira, es que la tarjeta esta Revolut me permite, en muchos de estos casos es un efecto bola de nieve del que nos cuesta muchísimo salir, pero en muchos casos no queda otra salida más que endeudarte para poder encender la calefacción en muchos hogares con los que trabajamos. Y por último, el impacto en la calidad de vida. No voy a repetirme, pero bueno, pues todo lo que hemos comentado previamente en relación a los factores de salud. Vamos a ver, porque no sé si tenía por aquí otro enlace. Bueno, a ver. Vale, no sé qué tal vais, no sé si queréis hacer una paradita, si os habéis puesto un café, yo estoy aquí medio acabando un té. Es buena hora para, bueno, igual ya es un poco tarde para el café. Pero bueno, voy a hacer aquí una parada para respirar, porque hasta ahora ha venido como muchos datos, muchos factores, y en este momento es el momento en el que damos la vuelta a la presentación y donde aquí empieza un poco el caos de los consejos. ¿A qué me refiero con el caos de los consejos? Me refiero a que cuando abrimos el melón de las estrategias de ahorro energético, como veis aquí en la pantalla, en la presentación, la lista de consejos y de pautas siempre se amplía. Cada vez que damos un taller, cada vez que abrimos este melón, siempre cualquier persona llega y dice, ay, pues yo en mi casa lo que hice fue, puse una gomita en las ventanas y lo mejor que he hecho en mi vida. Y viene otra persona por detrás, pues yo lo mejor que he hecho es poner el termostato inteligente, que lo enciendo cuando estoy fuera de casa. Entonces, en esta parada para respirar, yo lo que os quería decir es que no existe una varita mágica, existen diversas que tenemos que entender para implementar las que más nos interesen en nuestra realidad, en nuestra familia. Entonces, bueno, por aquí voy a pasar un poquito rápido porque lo que me interesa es la chicha, los consejos, pero bueno, quería pegar este frenazo para que lo supierais, que bueno, que ojalá pudiera traer aquí la solución maravillosa, pero dada la realidad y el panorama que ya os he expuesto hasta el momento, el tema de la pobreza energética, como veis, pues es bastante más complejo y multifactorial de lo que nos gustaría. Entonces, bueno, pasamos al punto de los suministros energéticos. Sabemos que, como hemos comentado, sabemos que estos pueden incluir pues, bueno, la electricidad, el gas, calefacción, agua caliente y combustibles que utilicemos y que se utilizan en muchos domicilios para cocinar y calentar el ambiente. Cada uno de estos suministros, evidentemente, contribuye a las facturas de energía en nuestros hogares y puede ser una fuente de coste elevado y con lo que tengamos que jugar en nuestros presupuestos familiares. Estos son, como veis aquí, estos son los factores que más van
a afectar a nuestros suministros y quería pararme en concreto en uno de ellos. Vale, en el último, en el elevado coste de las en alternativas, porque los demás ya hemos pasado un poquito por encima, ya, aunque luego lo vayamos a profundizar, me interesa, me interesa parar en el elevado coste de las alternativas. Y aquí lanzo una visión un pelín crítica y a lo mejor un poquito personal, y es que cuando hablamos de eficiencia energética y hablamos de implementar cambios en nuestros hogares, en muchos de los documentos informativos de administraciones, de empresas, de otras entidades que se dedican a la educación financiera o la pobreza energética, hablamos de las alternativas de fuentes de energía renovable. A mí me gustaría poder hablar de esto y poder hablar de esta realidad de autoconsumo como la panacea, y sabemos que ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Pero me cuesta no mantener una visión crítica de esta realidad porque no todas las familias pueden permitirse el acceso a estos recursos. No todos los domicilios en los que vivimos se pueden aplicar estas alternativas. Y por último, y lo que veis aquí en ese punto, es el elevado coste que estas implican. Entonces, bueno, yo dejo aquí un poco la cuña crítica en relación a esto. No quiero quitarle importancia, me gustaría poder desarrollar más este tema, pero bueno, para que lo sepáis, que no es algo que le quitemos importancia desde la Fundación, sino que, bueno, que directamente en los casos con los que trabajamos es algo en lo que todavía no hemos podido incidir realmente, aunque sería deseable. Entonces, bueno, pues vamos al meollo. Vamos al meollo de las estrategias de ahorro energético, que entiendo que las personas que estáis aquí sea de lo que más os interese. Entonces, como os he dicho, aparte de lo que visualizáis aquí en esta diapositiva, os voy a dejar más recursos porque creo que es importante que el trabajo inicial que hay que hacer de cara a implementar estas estrategias es un poquito de autoconocimiento, no de introspección, sino de autoconocimiento del entorno, el lugar en el que vivimos, la estructura, la infraestructura de nuestro hogar y siempre de nuestro presupuesto familiar. Entonces, bueno, quería... Uy, mira, qué bien, si tenemos punto 1 y punto 1, maravilloso, así no hay jerarquía, para que lo veáis. Pero bueno, en relación al fomento de la eficiencia energética en el hogar, las pautas que conocemos de mejoras en el aislamiento pueden darse en muchos hogares y en otros no. El aislamiento entendido como la cobertura del edificio es muy difícil, pero en muchos casos sí que se pueden hacer pequeñas mejoras en este aislamiento. De hecho, el otro día hablaba con uno de los técnicos con los que trabajamos para hacer intervención de pobreza energética en hogares, que os comentaré un poquito más tarde. Y lo que comentaba este técnico de calefacción es que en muchos casos el aislamiento, él decía, si es que no es tanto la ventana, sino a lo mejor pues poner un poco un aislante de estos de la anilla y luego colocar un pladur. Claro, yo le decía, es que eso en muchos domicilios se puede hacer, pero en otros no. Entonces, a raíz de estas estrategias de ahorro, yo os voy a ir dando ejemplos que algunos os van a venir a las mil maravillas y otros vais a decir, pues muy bien, me quedo como estaba porque yo no voy a poder tirar la pared de mi casa. Así que bueno, de ahí que intento mantener un poco el realismo dentro de estas estrategias y sobre todo hablaros desde la experiencia de intervenciones que hemos tenido en hogares. Así que bueno, la eficiencia energética a través del aislamiento, pero también a través del control del termostato. Los termostatos inteligentes es algo con lo que estamos empezando, bueno, que a lo mejor alguna de vosotras ya tenéis estos dispositivos en vuestra casa. Sí que es verdad que está demostrado que favorecen al ahorro energético, porque al final este control en la palma de tu mano de quiero esta temperatura y quiero que se encienda a esta hora,
nos ayuda a tener esa previsión, a que no salte el termostato, a no hacer un gasto por encima de lo que queremos. Entonces, en ese sentido, el control del termostato y el cambio de termostato a termostato inteligente sí que es una realidad en la que lo estamos viendo en bastantes domicilios que funciona bastante bien. Como veis, en el punto 1, después del 1, porque me he liado haciendo la diapositiva, en los hábitos de ahorro, entre paréntesis, he puesto con cabeza. ¿Y a qué me refiero con cabeza? A que en muchos casos cuando damos talleres de estrategias de ahorro, las personas que acuden a estos talleres apuntan todo y llega un momento que se vuelven locas, que dicen, pero si cambio la bombilla a eficiencia, luego ¿cómo hago para la ventana? Con orden y con cabeza. No podemos obsesionarnos, no podemos hacer todas las intervenciones que nos gustaría en todo momento. Entonces, cuando nosotros damos pautas desde el programa de este tipo de intervenciones y de hábitos de ahorro, lo intentamos hacer también con cierta tranquilidad. Como os decía antes, uno de los factores derivados de la pobreza energética es la ansiedad. Entonces, en este sentido, yo quiero trasladaros también que se pueden hacer cosas, pero con calma, no nos volvamos locas y todo gesto va a tener una repercusión en nuestro ahorro. Entonces, bueno, para mí era importante dar este detalle porque es verdad que las cosas hay que hacerlas con cabeza y sin obsesionarnos. En el caso de control de dispositivos y luces, hay diferentes ejemplos, desde el mínimo, como es evitar que haya electrodomésticos en stand-by, lo típico de la televisión con el pilotito rojo encendido, o aparatos de electrodomésticos de la cocina que estén encendidos. Uno de los principales consejos que se da siempre es el uso de regletas y temporizadores. Parece una tontería, pero al final es uno de los trucos que sí o sí tienen la menor implicación económica y que sabemos que van a ser significativos en el ahorro energético. En el caso de estos dispositivos, hay algunos que son más caros, pero hay otros, como os digo, que el temporizador de toda la vida funciona muy bien y también favorece este ahorro. El otro día dando un taller aquí mismo en esta sala, una persona nos decía, ay, pues yo estoy utilizando últimamente sensores de movimiento en casa porque como siempre se me olvida apagar las luces, es una señora que vive sola, y como siempre se me olvida apagar las luces, lo que hago es me he enchufado unos sensores en casa y así ya por lo menos sé que la luz se enciende cuando yo paso, no cuando a mí se me olvida. Entonces, bueno, pues este truqui también es bastante interesante. En el caso del consumo de agua, también en esta sesión, este taller que os comentaba la semana pasada, otro truco de mínimo esfuerzo, mínima implicación económica que nos comentaba una de las participantes del taller era que ella, al ser de origen argentino, y además aquí se cruza también un tema de interculturalidad que a mí me parece maravilloso, que como bueno, pues tanto en Uruguay como Argentina, la supervivencia sin el mate es, según ella, no quiero hacer aquí una generalización, pero la supervivencia sin el mate es tan compleja a nivel cultural para ellos. Ella nos decía que por la mañana, cuando ella calentaba su primer mate, que rellenaba 3 o 4 termos de gran capacidad para en el día a día ir utilizándolos poco a poco. Ay, pues me lavo las manos, tiquití, pues me echo de este agua. O voy a cocinar, pues voy a echar de este agua. Entonces, bueno, me pareció curioso como otro truco más de pequeña inversión y que efectivamente va a tener también un efecto en el ahorro. Por último, y no menos importante porque eh,
es otra de las pautas que a nivel general nos llegan para este tipo, para el ahorro energético, es el conocer trucos tecnológicos. Como os comentaba antes, el termostato inteligente está siendo una herramienta bastante interesante, pero también la iluminación inteligente, como es en el caso de los sensores que os hablaba antes. También de cara a la iluminación, pautas de las que somos conscientes que funcionan muy bien, pues es la utilización de bombillas LED y la programación, si se puede, desde aplicaciones móviles. Esto, si necesitáis la información concreta para este tipo de aplicaciones y dispositivos, pedídmelo aparte porque lo tenemos trabajado en un documento, pero os lo tendría que pasar por otro lado. Y aquí llegamos a un poco, dentro de este punto de la tecnología, llegamos a un punto en el que yo también me mantengo un pelín crítica, porque cuando hablamos de electrodomésticos eficientes y de lo maravillosos que son, pues a mí me gusta coger esta realidad y decir, bueno, vamos a bajar esto a lo terrenal y yo me pregunto, ¿podría yo ahora mismo comprarme la pedazo nevera que anuncian en la televisión de que si le tocas a la puerta no hace falta que abras la puerta para ver su interior? Pues no, porque esa nevera cuesta en torno a 3.000 euros y no es un desembolso que la gran mayoría de las familias puedan hacer inicialmente. Lo que sí que debemos ser conocedoras de esta realidad y de estos electrodomésticos, porque en el momento en el que tengamos que hacer un cambio porque dé fallo, porque se nos haya roto la lavadora o lo que sea, es siempre pensar en que la mejor alternativa o que en el cambio de este electrodoméstico siempre, siempre, siempre los que son eficientes a nivel energético también va a repercutir en el ahorro de nuestras facturas. Por eso a mí no me gusta pautarlo como sí, cómprate el lavavajillas más guay y A++ del mercado, porque sé que cualquiera de vosotras me vais a decir, pues muy bien, sí, sí, que me lo digas está muy bien, pero a lo mejor de aquí a un mes no lo puedo comprar. Pero sí que me gusta aconsejar que si en vuestra casa prevéis un fondo de ahorro, tenéis la posibilidad de disponer de un fondo de ahorro para posibles averías, que ya estéis pensando, ya tengáis fichados pues este tipo de electrodomésticos. Y por último, enlazando con el siguiente tema que vamos a tratar, es los sistemas de gestión energética o la telegestión. No sé si sois conocedoras o si estáis informados sobre el tema de la telegestión. Veo por aquí que Mari Carmen quiere saber sobre la telegestión. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya enganchamos con ya herramientas informáticas para que lo visualicéis. A ver. Ay, Vale, dame un segundito que no sé si lo tenía aquí. Vale. Bueno, voy a saltarme un momentito esto y nos vamos a la telegestión, ¿vale? Estas pautas son las genéricas para el ahorro. Estos consejos de ahorro y contratación de suministros son casi nuestro mantra del día a día, de cara a cuando hacemos talleres o trabajamos con familias o asesoramos, porque al final el seguir estas pautas nos ha llevado a saber que el ahorro es efectivo. Inicialmente, o sea, algo con lo que tenemos, yo creo que todas las personas, bastantes problemas es con el entender o conocer 100% cómo vienen nuestras facturas. Entonces, pues la propia comprensión de las facturas ya nos va a ayudar a que el ahorro que podamos prever sea comprendido. En relación al ahorro de las facturas, también os voy a pasar otro documento de explicación. Nunca, nunca, nunca deberemos contratar productos adicionales
porque pues como seguros o servicios de mantenimiento o reparaciones, porque suelen encarecer nuestras facturas y aunque se suelen ofertar de manera gratuita o vinculados a descuentos durante un pequeño periodo de tiempo, en muchos casos nos dan sorpresas desagradables, como permanencias o sustos de cambio de tarifa en algún momento que no tenemos controlado. Entonces, hay que tener en cuenta también este punto, porque en el programa de educación financiera nos encontramos con muchas situaciones de personas que, joder, pues es que cogí esta oferta, pero me dijeron, pero es que en enero de 2024 esta oferta se acaba y vas a pasar a pagar el triple de lo que podrías estar pagando. Entonces, bueno, no caigamos en estas ofertas y leamos la letra pequeña del contrato. Yo sé que esto es como algo que es de cajón y que todos lo sabemos, pero os sorprenderéis la cantidad de personas que llegan a la oficina y que vienen con el contrato, con las facturas, con el reburujo de papeles, y cuando llegamos a la cláusula 3.1.3, llegamos a una cláusula que nos ata y que a las personas les implica un desembolso sin ser conscientes de él. Y por último, y para nosotras casi el más importante, aquí es donde viene casi lo gordo y lo más interesante, y respondiendo un poco al interés de la telegestión. El concepto de telegestión es simplemente la lectura del contador a tiempo real. Es decir, pues igual que los contadores que visualizábamos antes aparecen ahí con su ruedita, pues la propia telegestión, primero tenemos que saber si lo tenemos en nuestro suministro, y si no, pues confirmar con nuestra distribuidora energética, ¿vale? Vamos a pasar a este enlace. Uy. A ver. Uy. Se me acaba de atascar aquí. Dadme un segundito que... Porque quería entrar en la comparativa, en el comparador de ofertas de la energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque es una de las herramientas más útiles. A ver si... No sé por qué no me... Ya lo siento. Os voy a pasar... Mira, os voy a pasar el enlace por el chat, porque no sé por qué no me deja abrirlo. A ver. Es que a estas horas ya estamos todos... A ver. No, es que no me deja abrirlo. Os lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Porque esta herramienta es casi de las más útiles y así lo podéis abrir, vosotras. Pero de todas formas irán con el resto de enlaces de suministros, de lo que íbamos hablando. No sé por qué no me deja. Qué rabia. Bueno, lo del directo ya sabéis. En este enlace que os dejo por aquí, este es el comparador de precios. Ay, chicas, lo siento, estoy vendida porque si no lo visualizo no lo voy a poder explicar bien. Pero bueno, de todas formas, como lo conozco, este simulador... A ver si el comparador me deja. Me cachis en la mar. Bueno, pues lo siento mucho, pero os voy a tener que dejar esto por el chat. Vale, disculpad que se me está haciendo un poquito de bola, pero bueno, como vais a tener eso, como vais a tener la presentación compartida, a ver, que me des... Ahí está, vale. Genial, ya tenéis ese enlace. De todas formas, a ver, que no quiero atascarme ahora. Bueno, seguimos. Yo sigo sobre la presentación, y como el resto de información os lo voy a pasar así en gordo, y y cuando os genere dudas me vais a pasar las consultas, lo vamos a resolver. Aunque no sea ahora mismo en turno de palabra, yo voy a estar abierta a resolverlo individualmente, ¿vale? Así que bueno, para que tengáis en cuenta que la telegestión como sistema es importante,
y lo que nos interesa es que podáis, a través de este sistema de conocer nuestro consumo, visitando la página web de nuestra distribuidora, vamos a ver la fluctuación de nuestros consumos. Para mí lo más importante de cuando accedáis o cuando conozcáis esta fluctuación de consumos es inicialmente saber si la potencia que tenéis contratada corresponde a vuestras necesidades energéticas. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos nos encontramos con personas que tienen contratadas potencias a las que no van a llegar nunca simplemente por miedo de que me salten los plomos. Y en muchos casos, para llegar al máximo de la potencia contratada, hay un margen bastante amplio. Entonces, lo que sí que sabemos es que cuando ajustamos esa potencia contratada a nuestra realidad energética, también se pueden dar ahorros muy, muy, muy significativos en nuestras facturas. Vale. Leo por aquí, estoy leyendo por aquí a Lila. Para el comparador también es interesante que tengas contratada la tarifa de precio voluntario del pequeño consumidor. Efectivamente, en el simulador y en el comparador de precios de la Comisión Nacional de los Mercados, es interesante que tengamos en cuenta que tenemos que cambiar al precio voluntario del pequeño consumidor. Este cambio, a ver. Este cambio es fácil de realizar, pero lo que sí que os quiero dar pie es que si tenéis algún problema a la hora de hacer estos cambios o tenéis miedo a la hora de plantearlos con vuestra comercializadora, que nos llaméis aunque sea un telefonazo y decirnos, oye, he valorado esto o he visto la información del simulador o del comparador de precios de la Comisión Nacional y a partir de ahí, pues ver un poquito lo que cada uno, a lo que conviene a cada persona, ¿vale? Perdonar que estoy perdiendo un poquito de fuelle, pero es que me he quedado así un poco con mal sabor de boca por no poder acceder a estas herramientas, aunque luego os las vaya a dar. Pasamos a un punto, a una pauta que a mí me gusta mucho como estrategia, que es el itinerario del ahorro. Este itinerario es interesante para paliar un poco el agobio del que os hablaba antes, de la ansiedad que nos da el cómo implementar estos cambios. Entonces, la oficina de ingeniería perdonad, de la energía del Ayuntamiento de Valencia elaboró un documento muy, muy, muy interesante en el que en formato de reto nos dirige a ir implementando estos cambios en nuestro domicilio. Entonces, esto sí que lo vamos a abrir, que creo que aquí está. Creo que sí que me funciona. A ver, eso es. Y esto también os lo voy a dejar colgado porque me parecía interesante porque podemos ver diferentes pautas o un caminito de diferentes intervenciones de ahorro energético. Entonces, como os decía antes, que el no aturullarnos o el no ponernos nerviosas a la hora de implementar estos cambios en nuestro domicilio, pues que tuvierais como referencia este itinerario. A mí me parece bastante chulo y cuando lo hemos puesto en práctica con alguna familia, pues vemos que hay algunos que se ajustan, hay algunas pautas que sí que se ajustan a las necesidades del hogar. Y no, de todas formas, para mí es como un consejo bastante chulo, sobre todo si os lo queréis plantear como reto, no como una carga. Así que, bueno, este enlace también lo vais a tener por ahí y la verdad es que el documento es una maravilla. O sea, es una maravilla y vais a encontrar pues una serie de pautas y de herramientas que me encantaría poder explicar con muchísimo más tiempo, pero bueno, el día de hoy el tiempo es limitado, así que volvemos a nuestra presentación y pasamos al punto, al punto que creo que también era bastante interesante, que es un poco al estudio de caso. Me da mucha rabia lo de esta diapositiva, de verdad, lo siento, pero me hubiera gustado entrar en estos simuladores y en los comparadores con más
con mayor facilidad. Acercándonos, acercándonos ya un poquito al final y yendo ya a ejemplos y casos concretos, me gustaba daros como dos imágenes de intervenciones, uno a nivel institucional y otro a nivel empresarial, que son pues vinculado a la Estrategia Nacional de Pobreza Energética que comentaba al inicio, son el bono social eléctrico y térmico. No sé si alguno de vosotras, bueno, mm, sois conocedoras, os dejo aquí la información. No quiero ahondar mucho, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, el bono social, la implementación de esta ayuda, ha ayudado desde sus inicios en muchos hogares a un ahorro verdaderamente significativo en suministros. Desde la Fundación y en concreto desde nuestro programa estamos haciendo asesoramiento a todo el Estado en relación a este tema. El volumen de consultas que estamos teniendo, no quiero andar tanto en el procedimiento, sino para que veáis el efecto que tiene a nivel de implementación, es que ahora mismo a fecha de 7 de noviembre, en el conteo que tenemos de consultas desde principios de año, pues estaremos en torno a unas 700, 800, de manera telefónica, telemática y bueno, para que veáis que este descuento vinculado a la factura de la luz y a la calefacción está teniendo muchísima repercusión, aunque el cómo se haya implementado, manteniendo un poco la visión crítica también, pues no ha sido de la mejor manera, porque creo que si no, no estaríamos teniendo tanto volumen de consultas si la gente lo entendiera bien desde un principio. Entonces, bueno, que sepáis que si tenéis consultas en relación a esto, también estamos a vuestra disposición y abiertas para ayudaros a tramitarlo e informaros. Y por otro lado, otro ejemplo de acción preventiva que me parecía muy interesante trasladaros, y es algo en lo que tenemos experiencia desde el programa de prevención de la pobreza energética, es pues este proyecto de rehabilitación energética express de la Fundación Naturgy. Os voy a enseñar un momentín, que lo tengo aquí, para que veáis. Bueno, esta es la publicación general de la Fundación. Nosotros hemos trabajado durante varios años con ellos para poder implementar pequeños cambios en domicilios que puedan llevar a ese ahorro efectivo. Por eso me parecía más interesante poder trasladaros diferentes ejemplos, aunque bueno, esto así dicho rápido y mal es un buen tocho, son 300 páginas, pero bueno, esta publicación a nivel de cómo se han implementado diferentes acciones, como veis aquí fuera en la propia portada, pues veis aislamiento de forjado, toldos, cortinas, o sea, son intervenciones a diferentes niveles y de ahí que no tengamos un estudio de caso 100% concreto, sino que, pues que lo que quería trasladaros es un poco que veáis que no existe un domicilio, y aunque hayamos hecho intervenciones de rehabilitaciones de la mano de la Fundación Naturgy en este caso, para mejorar la situación en muchos hogares, no existe ¿cómo se dice?, el hogar perfecto. Sí, existe en la teoría y desde la arquitectura y desde la ingeniería, pero las personas de a pie vivimos en casas de alquiler con presupuestos familiares limitados, y sí, lo que sería maravilloso es poder decir, oye, pues lo suyo sería que nuestras casas estuvieran aisladas, que no se escapara ni un ápice de calefacción, que calentáramos nuestro agua caliente de la manera más efectiva, que el termostato, sí. Pero como no puedo daros ese ejemplo maravilloso, os traigo un poquito pues, intervenciones que hemos hecho que han tenido verdaderos efectos en la calidad de vida y en concreto en el bienestar de unos cuantos hogares aquí en la provincia de León. En este caso, como veis,
A la izquierda de la pantalla tenemos, pues bueno, la ventana como tal. Se incorporó, para que hubiera doble ventana, se incorporó una ventana exterior para favorecer el aislamiento en este domicilio. En el caso de esta casa, como veis, bueno, la verdad es que me emociono un poquito porque veo que, o sea, bueno, que son trabajos bueno, que al final, cuando pones cara a las personas que se han beneficiado de este tipo de intervenciones y conoces su historia y conoces los beneficios beneficios tanto económicos como de confort, a los que se han llegado con este tipo de intervenciones, pues yo sinceramente me emociono mucho. Entonces, bueno, pues esta mínima intervención en una ventana favoreció de manera extrema al bienestar de una familia numerosa con 4 menores y, bueno, pues veis ahí, pues, en una ciudad como León, la doble ventana o el buen aislamiento es importante. Otra intervención. Parecen intervenciones de ñapas del día a día, pero es que os digo que la realidad es que son este tipo de intervenciones las que están mejorando la calidad de vida de muchas familias. En este caso, como veis a la izquierda, tenemos esta puerta, que es que yo creo que si me quedo callada, casi seríamos capaces de oír el viento pasar por el marco. Y es verdad que en esta casa, además, como veis, la entrada daba directamente a la escalera, una casita muy estrecha, que estaba relativamente bien aislada, pero que todo el calor se nos escapaba por la puerta. Pues la intervención fue mínima, pero fue muy beneficiosa también, la verdad. Ahora estoy también volviendo a poner caras a las personas que viven aquí. Y bueno, y aquí, para que veáis una intervención un poco más, bueno, también os he puesto pues una copia del coste de la factura, de la intervención total, que es una doble intervención. Como veis, en la foto más a la izquierda aparece, bueno, veis que el parque, bueno, que la tarima está levantada, había una humedad enorme que afectaba a muchísimos espacios del domicilio y en concreto la ventana. La verdad es que la foto está hecha así un poco a contraluz, no se ve muy bien, ya lo siento, pero en concreto el fallo de la ventana era básicamente de cierre, o sea que no tuvo que haber ni, ni, ni un cambio de la estructura de la ventana, que eso ya también pues implica un gasto importante, sino que en el momento en el que se hizo la evaluación energética con los técnicos y con los operarios, pues al final pues se llegó a la conclusión de que no había que hacer un cambio de ventana, sino que, como veis aquí, suministro e instalación del cierre de la ventana, o sea que hubo ahí pues una cosa, pues la manivela, el enganche del cierre, y por último la instalación de 2 cristales de la ventana, o sea que hubo un cambio de la ventana corredera y ya está. Y al final, bueno, pues esta intervención tuvo un coste, como veis, no están los datos, no figuran los datos, evidentemente, pero al final toda esta intervención tuvo un coste total de, como veis, pues 1.200 euros. Entonces, bueno, quería poneros también una factura real, de un caso real, porque aunque yo intento ser realista con respecto a la capacidad económica de cada familia y cada hogar, me parecía interesante también visualizar el presupuesto para que, de cara a futuro, al final el mantenimiento de nuestro hogar repercute en nuestro bienestar. Entonces, bueno, pues otra de las pautas que damos cuando damos talleres de gestión económica familiar es que tenemos que tener siempre o intentar tener un presupuesto de ahorro para futuros gastos. Entonces, bueno, pues que vierais estos ejemplos un poco más cercanos a la realidad, bajar esto, aunque, bueno, como veis las fotos al final, pues eso, son un poco de andar, eh, como veis así, pues que veáis que es un poco de andar por casa, pero que al final estas intervenciones son las que tienen un efecto real en el ahorro. Y acabo de abrir aquí, estoy viéndole así un poco de refilón a Noelia, que nos dice por el chat, y dice: las gestiones a realizar con las compañeras. Sí, 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 es verdad. Y de hecho, en el caso
de las gestiones con las compañías eléctricas, nosotras nos encontramos en comunicación con otras entidades que trabajan directamente con consumidores, o sea, pues como puede ser CECU o tenemos siempre de referencia a la OCU, porque al final el poder, el poder intercedir por las personas que lo necesitan. Sí, sí, no, perdón, que estoy cortando el discurso porque estoy leyendo a tiempo real a Noelia y es verdad, es verdad. O sea, a lo que iba, que las entidades que trabajan en beneficio de los consumidores, en nuestro caso, pues también nos llegan estas quejas. Al final hay mucha gente que acaba desistiendo y en concreto es algo por lo que muchas de las personas que trabajamos en este ámbito, pues aparte de mucha rabia, nos da mucha pena, porque perder la opción de poder reclamar o poder denunciar o poder acceder a servicios es lo que nos lleva a avanzar. Entonces, en ese caso, recojo un poco este apunte que nos da Noelia, porque sí que me interesa, y aquí ahora mismo en la sala somos 40 y pico personas, me interesaría recoger, y aunque como si me llenáis el correo o sea, como si me petáis el correo, me interesaría saber cuáles han sido vuestras experiencias personales. Eso es. Entonces, porque lo que estamos intentando hacer también desde Isadora y desde el programa de educación financiera es tener una visión general de los usuarios. En el caso en concreto, por ejemplo, del bono social, en el caso concreto del bono social, al final el bono social se tramita desde las propias comercializadoras y no en todos los casos se informa bien desde las propias oficinas o las entidades. No quiero señalar ni quiero decir nombres, pero bueno, nos encontramos que el propio consumidor es el que se encuentra en situación de indefensión y en muchos casos, pues lo que os decía, entidades como pueden ser OCU, CECU o ASUFIN se encuentran con estos casos y en el caso de Isadora pues hemos tenido que hacer acompañamientos, cosa que no o sea, no es que no nos guste acompañar a las personas usuarias con las que trabajamos a ir a hacer a ejercer sus derechos, pero en muchos casos hemos tenido que ir casi de la mano con familias para que se dé un cambio en la factura o para que accedan a un derecho como es la solicitud del bono social. Entonces, bueno, pues muy de acuerdo con el apunte de Noelia y como eso es, sí, 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 sí. Al final acabamos tramitando o empujando al trámite cuando lo que queremos es que las familias sean independientes y puedan llevar a cabo pues independientemente el ejercicio de sus derechos, como es la solicitud de una ayuda social. Ay, no sé si esto creo que se me está desparramando ya un poco por hora, entonces vamos a llegar ya, a ver aquí, al final. Quería llegar a los ejemplos y recoger, por último, esto era como un poco daros una imagen de unos cuantos recursos que tengo, pero como os voy a pasar toda la presentación y todos los recursos, aparte de lo que vayáis solicitando, bueno, pero para que hagamos así un poco de resumen, eso, que veáis pues los recursos. Perdón, porque estamos ya en las últimas y he llegado por los pelos. Me siento como Fernando Alonso pasando por meta. Así que muchas gracias por la atención. Se me ha hecho un poco bola al final, me hubiera gustado desarrollar un poquito más, pero la verdad es que creo que pinceladas del contexto, los factores que afectan o que nos pueden afectar en nuestro hogar y las herramientas o estrategias que podemos implementar han estado presentes. Si necesitarais más información, evidentemente estamos a vuestra disposición, yo encantadísima y el equipo también. Y lo que os comentaba al principio, que para dudas un poco concretas o farragosas, sí que os pido que nos mandéis con total libertad vuestras consultas porque, vamos al programa o a través de la página de gestión familiar,
porque es desde donde nos juntamos en equipo y intentamos resolver un poquito todo. Así que ya lo siento, llegar un poquito así con la lengua afuera, la verdad es que me he sentido muy bien acogida. La verdad es que espero que os haya servido. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, aquí me tenéis a vuestra disposición y a la fundación y al equipo. Así que muchas gracias y espero que os haya servido. No sé si tengo por aquí algo más, alguna duda, chat. Vale, 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 genial. Oye, pues muchísimas gracias por la atención y nada, pues a ver por dónde empezamos a implementar estas estrategias de ahorro. Genial. De todas formas, Silvia, a ver, sí, yo creo que Silvia y yo iremos recogiendo un poquito lo que vayáis necesitando. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Sonsoles.